Aquí seguimos grabando, mis amigos. Escuchen. Solo por las voces de los amigos, si no se escucharía bien. Un silencio, una paz muy especial, mis amigos. Vean, amigos, llegamos a Mixco Viejo. Bienvenidos. No sé cómo se pronuncia eso, mis amigos, pero le vamos a intentar. Chua Nima Aj, algo así. Yo creo que significa Mixco Viejo. Vean, y aquí estamos en la entrada. Siempre, como es costumbre, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar las ceibas. Y también los caninos, los perritos. Vean, mis amigos, aquí estamos llegando al estacionamiento de Mixco Viejo. O Mixco Viejo o Mixco Viejo. Vean, mis amigos, qué escena esta. Allá abajo pasa la carretera. Por allá veníamos hace un momento. Qué silencio, mis amigos. Qué silencio y qué bonito. Vean, mis amigos. Es un día muy nublado. Venimos de la capital y creí que aquí iba a estar soleado, pero no. Aquí está aún más nublado que la capital, porque en la capital todavía cuando salí había sol. Pero vean. Qué bonito, mis amigos. Por aquel lado de allá es Vizcaya. Por allá a lo lejos está lloviznando, se puede notar. Nim ab aj. Chuwa, nim ab aj. Chuan Nima Abaj, digo yo. Nim Nima Abaj. abaj. ¿Abajo o arriba? Yo creo que es en medio. Aquí estamos en la entrada de Mixco Viejo. Me quité la mascarilla porque, bueno, todo el planeta se está pidiendo que utilicemos todavía, pero creo que, bueno, solo vamos 6 personas acá. ¿Y está capacitado para cuánto, Rivera? No sé, mucha gente. Aquí caen unos 5,000 o 10,000 personas. Sí. Sí. El primero pues vimos que sí había bastante afluencia, pero hoy no. Vamos a cambiar. Este es el acceso, miren. Este es el acceso original. Este es sí. Los restauradores pues hicieron lo posible esta es una piedra de pómez. Esta la arroja a los volcanes en ese magma. No, se llama Piroplástico. sí, material piroplástico. Lanza este tipo de material que fertiliza fertilizó las tierras de la costa sur. Esto no sabemos por qué está aquí, porque no hay un volcán cercano. Cierto. Solo que haya desaparecido, pues miren el acceso, qué bonito. Y nos está guía, ya tenemos guía. Cabal, ahí va, uno de 4 patas. Le dimos 2 tortillas y eso fue suficiente para que nos guiara. Cabal. Tenemos un guía perruno. Las recomendaciones son de que cuando vengan en temporada de lluvia traigan un plástico, una capa y por supuesto pues zapatos para caminar todo el sitio.
Pero cuando llueve, pues hay que tener una protección. Y allá está nuestro guía, que va adelante, con 2 tortillas. Tráiganle 2 tortillas, un francés. Y este es el ticket que dan acá. Esto me lo dio Hugo Rivera. Este es el ticket. Locales 5 dan. 5 extranjeros 30 creo. Pues no estoy muy seguro, pero nosotros no tiene nada del otro lado. A nosotros nos cobraron 5 quetzales acá por ser connacionales. Instituto de Antropología e Historia, dice. Oh, no estaba saliendo en el... Ahora sí. Pues ahí está. Para los que quieran venir, pues esos son los datos que les podemos dar. Hay comida en el puente. Hay un puente que se llama Pizcayá. El lugar también, el caserío, es Pizcayá. Y pues ahí pueden conseguir comida de todo tipo. Hay tamales, chuchitos, tortillas. Y si no, hagan como nosotros que trajimos chicharrones desde Montufa. Adelante, Rivera. Exactamente. Compartía yo en un video pasado, un video que cuando iba para Granados, que nosotros somos todo terreno, porque donde vemos una tienda que vendan tortillas, ahí nos estacionamos, nos bajamos, comemos con queso, con chicharrones de bolsita. Pero como siempre les digo, hay personas que no pueden hacer eso. ¿Hay sanitarios también? Sí, los sanitarios creo que están ahí abajo. Entonces, hay personas que necesitan un restaurante para comer. Nosotros no. Nosotros donde caiga, ¿verdad? Den frijolitos. Buena connotación, Rivera, porque sí. Hay personas que necesitan un restaurante como McDonald's, Piccadilly. Pero nosotros... Buenas tardes, amigo. Aquí está el amigo que nos va a sellar para poder ingresar. Adelante. Muchas gracias. Ya selladitos. Seguí con la anécdota esa o lo que estabas contando. Sí, fíjense ustedes que, como dice Rivera, se puede comer a las 4. Ya. A las 4 de la tarde cierran. No sé qué hora tenemos. Son como las 2:30, tenemos hora y media. Sí, vamos a ver. Creo que sí, es que no tengo... Bueno, él se va a las 4, nosotros a las 7 nos vamos. Este es el ticket. Y estábamos hablando de la comida. Exacto. Eso me decías. Sí, hay lugares en el puente, pues conseguimos tamales, tortillas del comal. También hay chicharrones, pero los fines de semana, sábado. Y hay de todo tipo de comida, de tienda, como decías. Hay chicharrones de bolsita. Pues con un par de tortillas ya lo hacemos. Pero como nosotros sí estábamos acostumbrados a eso, lo podemos hacer. ¿Cómo se ve mi mochila? Mira. Pareces extraterrestre, digo, de otro lado. Pues sí, amigos, como les venía diciendo, nosotros podemos hacer eso, pero hay gente que no. Que necesitan un lugar bien aseado, un lugar... Hay una réplica. Una estela. Réplica de la estela, creo que es la 59 que hay en... Veo, mis amigos. Es que los restauradores hicieron una réplica. Ajá. Porque hay un museo en el lugar. Allí hay vestigios y también artesanía antiquísima de antes de los colonizadores, digamos 1500 años antes de Cristo. Y en ese tiempo pues quedó artesanía de barro y de piedra también, dígase las piedras que se usan en la actualidad. Y en algunos lugares todavía las utilizan para moler maíz. Aquellas piedras de... piedra. Ajá, de piedra.
Ya con el tiempo pues ya salieron los molinos modernos y se fue cambiando toda esa costumbre, pero las piedras, aquí se encontraron muchas piedras de moler. De moler se dice. Ajá, de moler. Y pues aparte de la artesanía en barro, Ajá. como decir ollas, platos y diferentes clases de cerámica. Y un punto muy importante es el juego de pelota. En todas las ciudades mayas, no mexicas les dicen también, o aztecas. Mexicas. Aquí hay un claro ejemplo de lo del fútbol, que se jugaba con la cadera y pelotas de hule. El hule era procesado aquí también. Exactamente. Aquí se da muy bien el hule, va en las huleras. Sí, ahí. También algo que es muy importante, que es de los mayas, es el chicle, ¿verdad? El copal. Sí, fíjate que hay en un lugar, pero eso es ya en la costa sur, en Coatepeque para adelante. Ajá. Hay un lugar llamado también sitio arqueológico y es el original. Se puede decir que de ahí se desarrolló todo. Ahí es Abaj Tacalic o Tacalic Abaj, como le quieran llamar. Allá hay, pero eso es antes de llegar a Coatepeque. Ahí es donde se desarrolla y se le llama la cuna de la cultura maya. Si tenemos oportunidad, pues vamos a estar en Tacalic Abaj. Y como siempre, nosotros, Hugo Rivera, el chino que nos acompaña ahora y Hugo Bonilla, somos tocayos, pero tratamos pues de la mejor manera posible llevarles la información de acuerdo a lo que los estudiosos han analizado según nuestra cultura. Ahora nos encontramos en Misco Viejo y vamos a seguir. Ahí les mostraremos más adelantito, mis amigos. Vean, mis amigos, qué precioso esto. Wow. Nos tocó un día nublado, sabroso. Yo creo que así era como yo lo quería, porque a veces soleado, aquí pega duro el sol también. Pero vean, mis amigos, qué bonito. Allá están los dos amigos, el chino y el Hugo Bonilla, mi tocayo. Yo soy Hugo Rivera. Vean, mis amigos. Qué impresionante, amigos. Un lugar muy bonito para venir a conocer. No está lejos de la capital. Estamos como a unos menos de 60 kilómetros de la capital, amigos. Un lugar en el cual pueden venir a descansar, a conocer, a caminar y a ver estos lindos paisajes, pues, y aprender un poco de nuestra cultura. Siempre son bienvenidos a todos aquellos que quieran venir. Y tal vez usted está en otro país y quiere venir, contáctenos, escríbanos ahí en nuestro canal y con mucho gusto lo podríamos acompañar algún día si usted quisiera y poder venir a este lugar tan precioso. Misco Viejo, San Martín, Jilotepeque Viejo, dice.